Muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que gracias a Dios es viernes y brinco de emoción. Contento y encantado que nos estén acompañando este viernes extraordinario. Y bueno, entrando en materia de espectáculos, les comentamos que el día de ayer, se llevó a cabo una edición más de Teatro en Corto. Concluyó la anterior temporada ahí en Coyoacán y arrancaron con una nueva. Ahí están participando los hijos de Cuauhtémoc Blanco, ya como actores de manera directa. Sin embargo, y por ello también Cuauhtémoc Blanco decidió apostarle, también invertirle como productor y estar al pendiente de sus hijos. A su llegada no fue nada favorable y quieren saber exactamente por qué. Chequen esto. Cuauhtémoc Blanco se estrenó como productor teatral en la temporada número 13 de Teatro en Corto con la obra Desfragmentados. Además, su hijo Cuauhtémoc Blanco Jr. debutó como actor, mientras que su hija Bárbara también fue presentada como parte del elenco de las nuevas obras. De manera accidental, un camarógrafo dio leve empujón a su esposa, lo cual desató la furia del exfutbolista y ahora político. Sin embargo, minutos más tarde se tranquilizó y platicó de lo más accesible con la prensa. A ver, dame chance, amigo. A ver, dame chance de que pase mi esposa para allá. ¿Me da chance? ¿Me da chance? ¿No me da chance? Vamos a abrirnos, No, pues es que le están pegando a mi esposa. ¿Cómo no me voy a enojar? No es tan imprudente. Le pegaron con la cámara. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto lo que hacen. Si se organizan, con mucho gusto se las doy. O le ponen un trancazo a mi mujer, falta de respeto tiene. ¿Mande? Lolita Cortés, feliz de ver que nuevos talentos y productores se interesan en formar parte de su propuesta teatral. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, este fin de semana se va a vivir un fin de semana intenso por el Festival Vive Latino. Ya está en su edición número 19. Tiene un cartel súper interesante. Ustedes no pueden perdérselo. Todavía hay algunos boletos como para que ustedes puedan acudir con tiempo y puedan disfrutar de esta gran diversidad musical y cultural que tiene el Vive Latino. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Ninel Conde compartió en sus redes sociales el video donde aparece realizándose en un hospital privado la prueba toxicológica que, asegura, Giovanni Medina mandó a alterar para beneficiarlo y así quedarse con la custodia de su hijo Emanuel. Sí, si le molesta mucho me dice, paramos tantito y luego volvemos a empezar. O sea, es desde raíz el asunto. Sí. A ver, así por la otra prueba me lo hicieron de la mitad para abajo. Aquí está, la doctora arrancando pelo por pelo. Luego de 7 años de no presentarse en Budapest, Enrique Iglesias ofreció magno concierto en dicho lugar de Hungría, conquistando una vez más al público. El Instituto Nacional de Bellas Artes recordará al compositor mexicano Juventino Rosas en el 150 aniversario de su nacimiento con una charla concierto en la que participarán los concertistas de Bellas Artes Sergio Ortiz, Alfredo Isaac Aguilar y Alejandro Barrañón. El acto se llevará a cabo el sábado 17 de marzo a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino llevará a cabo su edición número 19 en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 17 y 18 de marzo. En esta ocasión, Morrissey, Kali Uchis, Molotov, Panteón Rococó, Fito Páez y Residente, entre un gran cartel, deleitarán al público con su particular manera de hacer rock. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Y bien, ya es viernes de acudir precisamente a las propuestas cinematográficas que se están presentando como para que nosotros podamos pasar un momento bastante agradable. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a esta cartelera? ¡Chequen esto! Hoy en la cartelera cinematográfica te decimos cuáles son los estrenos de este fin de semana que no debes perderte. Las travesuras de Peter Rabbit. Peter Rabbit no es un conejo cualquiera, es un rebelde travieso y aventurero que viste camisa azul y no lleva pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos, un grupo de animales que incluye incluso a un zorro. Todos ellos harán de las suyas en la granja de los McGregor, lugar en cuyo jardín disponen de deliciosos vegetales. La libertad del diablo es un documental psicológico en el que conoceremos los miedos de quienes sufren y de quienes provocan la muerte violenta que padece cualquier sociedad y genera psicosis y miedo. Todo mal. Fernando es un diplomático que acaba de conseguir el logro más importante de su carrera, regresar el penacho de Moctezuma a México, y además está a punto de casarse. Todo es perfección con él, a diferencia de sus dos primos, Matías y Dante. Pero los papeles se invierten cuando Viviana planta a Fernando en el altar y él se entera de que fue por otro. Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft. Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida. Decidida a forjar su propio camino, se niega a tomar las riendas del imperio empresarial de su padre. Un día, Lara decide dejar atrás todo e ir en busca del último paradero conocido de su padre, una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. 21 Noticias, Berenice Ortiz.